Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 1. Los barrios bajos, Nueva York. En el callejón de una calle, se podían ver ratas y basura por todas partes, el lugar apestaba a carne podrida y otras cosas, y mientras las ratas escarbaban en su comida, se detuvieron de repente. ¡Alto! Levanta las manos o dispararemos. Las ratas se dispersaron por el miedo mientras un hombre empezaba a caminar casualmente hacia el callejón, detrás de él 3 policías con sus armas desenfundadas, y apuntando al hombre que estaba de espaldas a ellos. ¿Sabes? Podría matar a uno de ustedes si realmente lo intentara. Los policías se tensaron, su respiración se aceleró mientras el sudor en sus palmas hacía que el arma se volviera resbaladiza. El hombre se giró lentamente, y en su mano se podía ver un cuchillo. La hoja estaba cubierta de carne y sangre, el olor de la sangre asaltó las narices de las ratas, y se detuvieron en su lugar mientras se giraban con cautela con ojos rojos. Suelta el cuchillo, no hay a dónde puedas huir. El policía del medio tragó saliva, el desprecio y la ansiedad se podían ver en su rostro, junto con los rostros de los otros 2 policías, y la vista de esto hizo que el hombre con la hoja temblara de emoción. ¿Que suelte mi cuchillo, dices? Pero no quiero. El hombre sonrió con sorna, y cuando los policías guardaron silencio por un segundo, el hombre actuó, con toda su fuerza, y un movimiento aparentemente practicado, lanzó el cuchillo hacia el policía del medio. ¡Bang! ¡Bang! Se pudieron escuchar 2 disparos fuertes junto con un sonido húmedo de algo siendo penetrado. El silencio regresó, con el único sonido de las ratas huyendo con miedo por los ruidos fuertes. Los 2 policías temblaron mientras veían al hombre frente a ellos caer al suelo. Bueno, al menos maté a uno de ustedes. El hombre con su última fuerza, levantó la cabeza y sonrió con un deleite perturbador mientras veía cómo su hoja atravesaba directamente el cuello del policía del medio. Pero, el hombre miró hacia su pecho, y se podían ver 2 agujeros en el área más cercana a su corazón, y en cuestión de segundos, casi toda la sangre de su cuerpo se derramó sobre el pavimento debajo de él. En cuestión de segundos el asesino murió, dejando su última marca en su vida, el asesinato de un policía. Pero no fue el final, debería haber sido el final para el asesino, pero no lo fue. En su lugar, estaba volando en un infierno rojo ardiente, frente a un hombre apuesto en un trono en llamas. El hombre era apuesto, extremadamente, incluso estrellas y celebridades no podían compararse con él, ni siquiera cerca. Él era él, en el sentido más puro de las palabras. El asesino en serie abrió los ojos, y en shock, miró hacia sus pies, los cuales flotaban a solo unos pocos centímetros del suelo, y estaban envueltos en fuego rojo. ¿Este es el infierno? El asesino pronunció sus primeras palabras después de la muerte, y con ojos asombrados, miró alrededor ignorando al hombre sentado en el trono frente a él, como si no existiera. Eres el primer humano que se atrevió a ignorarme. El asesino finalmente dejó de mirar alrededor, y con una sonrisa, miró al hombre en el trono, lo examinó, y no podía poner en palabras lo apuesto que era. Con envidia apretó los dientes y se contuvo de intentar matarlo. ¿Dónde estoy? El hombre en el trono miró hacia arriba, y con una sonrisa, miró al asesino. Estoy seguro de que sabes dónde estamos. El asesino suspiró antes de encogerse de hombros, ya sabía dónde terminaría, y definitivamente no era en las puertas blancas perladas que la mayoría esperaría. Entonces, ¿por qué estoy frente a ti? El asesino miró al hombre y preguntó. Bueno, quiero hacer un trato contigo. El hombre sonrió mientras miraba al asesino, y con un movimiento de su mano, apareció una bola roja de energía, pulsando con poder que hacía temblar al propio reino del infierno, desde el primer anillo hasta el último. ¿Y cuál es ese trato? El asesino preguntó con confusión mientras miraba el poder flotando en la mano del hombre. Le recorrió escalofríos por la espalda, e incluso si no tenía miedo, lo hacía sentirlo a la fuerza. Esta bola en mi mano son los pecados de 1 billón de seres vivos que murieron. El hombre explicó mientras la bola de energía roja era lanzada ligeramente al aire, y luego giraba sobre el dedo del hombre, a tal velocidad que el asesino ni siquiera podía verla girar. Genial, ¿y qué tiene eso que ver conmigo?
El asesino miró al hombre con confusión, y estaba empezando a irritarse por su forma codificada de hablar. ¿Por qué no podía simplemente decirle por qué estaba aquí? Bien, también quiero volver a mis asuntos, ahora vayamos a por qué estás frente a mí. El asesino suspiró aliviado mientras el hombre en el trono dejaba de hacer girar la bola de pecados en su mano. Quiero hacer un trato contigo, el trato es que te reviviré, y te enviaré a un mundo de tu elección, con un poder de tu elección. El asesino miró al hombre con confusión. ¿Por qué querría hacer eso, especialmente por alguien como él? A cambio, causarás tanto caos como puedas, para siempre y por siempre, sin vuelta atrás ni nada, y te convertirás en un esclavo para mí, creando caos por la eternidad. El hombre sonrió levemente mientras veía al hombre mirarlo en silencio. Pero no te preocupes, cuando digo esclavo, me refiero a que no puedes simplemente volverte bueno y parar, así que vivirás para siempre y te daré poder a cambio mientras generas caos. ¿Por qué querrías que cause caos? El asesino preguntó mientras miraba al hombre, sus ojos llenos de confusión y emoción porque iba a aceptar sin importar lo que tuviera que darle el hombre. Bueno, verás, me hago más fuerte mientras más pecados hay, y Dios se vuelve más débil, así que sí, necesito gente que cause caos en mi lugar ya que no puedo salir del infierno. El asesino finalmente lo entendió, y con un asentimiento, señaló su aceptación. A cambio, el hombre sonrió con deleite. Bien, adelante, el billón de pecados en mi mano será usado para cumplir tus deseos. El asesino asintió, y al instante comenzó a hacer sus deseos. Envíame al mundo de One Piece, un año antes de la guerra de Marineford, y quiero que hagas un sistema tipo plantilla de Jujutsu Kaisen como mi poder. El sistema me dará un giro gratis en el primer uso, cualquier personaje que obtenga, comienza al 5% de poder y luego, a medida que cree más caos, me dará puntos que puedo usar para obtener un porcentaje completo o incluso más allá del personaje real. El hombre en el trono miró al asesino con confusión, pero asintió de todos modos, lo cual era mejor para él. Asegúrate de que si obtengo un personaje como Toji, pueda obtener todas las armas que haya usado, y que funcionen igual, excepto que funcione incluso si no es energía maldita. Y lo siguiente es que el sistema tendrá un inventario de tamaño infinito. También asegúrate de que mi poder nunca pueda ser quitado o la gente será inmune a él. Eso es todo para mí. El asesino terminó, y miró al hombre en el trono con emoción, pero el hombre en el trono no estaba emocionado. ¿Qué demonios? Te doy 1.000.000 de pecados, y usas apenas 1.000.000. Lo que sea, asegúrate de crear caos, ahora lárgate antes de que el asesino pueda arrepentirse. Desaparece mientras el fuego rojo lo envuelve, dejando solo al hombre en el trono, que suspira con decepción. En el mundo de One Piece. Capítulo 2. En el mundo de One Piece, Reino Potato. En el mar, se podían ver pequeñas olas tranquilas, el cielo azul estaba despejado, con apenas algunas nubes blancas, y la cálida luz del sol brillaba desde el sol, sobre un hombre desmayado en la playa. Oye, ¿qué deberíamos hacer con este tipo? Se podían ver a dos niños pequeños pinchando al hombre con un palo, pero aún así, el hombre no se despertaba. El otro niño simplemente se encogió de hombros mientras se sentaba en la arena cálida. No lo sé, pero no está muerto ya que puedo ver su pecho subir, así que simplemente dejémoslo. El otro niño asintió, y arrojó el palo antes de levantarse y caminar hacia el otro niño. ¿La llevas? De repente el niño salió corriendo después de tocar al otro niño. El niño se quedó atónito por un segundo antes de perseguir a su amigo mientras gritaba que no era justo. Mientras los niños se alejaban corriendo, el hombre en el suelo tembló debido al sonido, y en cuestión de segundos, abrió los ojos llenos de malicia y emoción. Así que no fue un sueño. El hombre se levantó, y se sentó en el suelo, miró hacia el cielo, y su boca se abrió de forma incontrolable, y luego estalló en una risa desquiciada hacia el cielo. Pasaron unos segundos mientras el hombre se reía para sí mismo. Los pájaros en el cielo temblaron al sentir como si el propio diablo hubiera descendido sobre ellos, llenos de miedo, y rápidamente se alejaron volando del lugar. Oye sistema, muéstrate. El hombre se levantó y miró hacia el interior de la isla, y se encontró con una enorme aldea, de tal tamaño que es al menos 2 veces más grande que el estado de Nueva York. Así que realmente no era una broma, el mundo de One Piece es mucho más grande que la Tierra. El hombre sonrió con emoción mientras comenzaba a caminar hacia la aldea, pero en el camino, empezó a conocer su sistema, y cómo funciona. Oye sistema, dime cómo funcionas. Dim.
Anfitrión, mi función es permitirle girar por personajes del mundo de Jujutsu Kaisen. Ya lo sé, idiota, yo te hice, lo que quiero saber es cómo giro. Señor, puede simplemente decirme que gire, y automáticamente entraré en un modo aleatorio donde se elegirá un personaje al azar. Oh, bueno, adelante y gira ya que el primer personaje es gratis. El hombre sonrió mientras apartaba la vista de la pantalla frente a él, apareció frente a la entrada de la aldea, y era sorprendentemente avanzada. Los edificios tenían al menos 2 pisos de altura, y el camino también estaba hecho de piedras. Qué bonito pueblo para vivir. Iniciando el primer giro, girando, felicitaciones al anfitrión por obtener la plantilla de personaje de Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. El hombre se detuvo cuando escuchó el nombre, y sin control, una sonrisa perturbadora apareció en su rostro, sus ojos comenzaron a temblar mientras miraba a los niños y a la gente que pasaba junto a él. ¿Asimilar personaje? Aún no, espera hasta que te diga como desee, maestro. A partir de ahora, mi nombre es Ryomen Sukuna, así que llámame así, sí, maestro Sukuna. Sukuna sonrió con sorna mientras comenzaba a caminar hacia un callejón, sin saber que unos matones lo estaban siguiendo. Sukuna entró en el callejón, y sin dudarlo, le dijo al sistema que asimilara al personaje. Asimilando plantilla de personaje. Ryomen Sukuna. ¿Eh? Antes de que Sukuna pudiera siquiera pensar, fue asaltado por un dolor como nunca antes había sentido, sintió el lado derecho de su cara calentarse, y derretirse mientras 2 pares adicionales de ojos se formaban en su rostro. El cabello de Sukuna comenzó a caerse, dejándolo calvo antes de que otro conjunto de cabello comenzara a crecer en su cabeza, de color rosa. Luego Sukuna sintió un dolor en su estómago, sintió como si sus entrañas fueran desgarradas, y luego convertidas en una boca mientras una lengua colgaba. El dolor era insoportable, se sentía como si le arrancaran el cuero cabelludo, pero no terminó ahí, no, Sukuna se arrojó al suelo, conteniendo su grito mientras comenzaba a sentir una sensación punzante. En sus costados, 2 manos adicionales fueron creadas, estallaron a través de su cuerpo como si hubieran estado allí desde su nacimiento, y entonces Sukuna gritó mientras marcas negras comenzaban a aparecer en su cuerpo. Se sentía como si estuvieran siendo quemadas en su cuerpo. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad para Sukuna, su transformación terminó, y todo esto ocurrió en el transcurso de 1 minuto. Sukuna miró hacia el cielo, sudor en su frente mientras jadeaba rápidamente, apretó sus manos, y sintió que las otras nuevas 2 manos también se apretaban, como si siempre hubieran estado con él desde su nacimiento. Maldición, eso dolió como la mierda, Sukuna murmuró mientras se levantaba, y justo en ese momento, 2 matones entraron al callejón con sonrisas y armas en mano. Sukuna los miró, y una sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué mierda es esa abominación? Los matones sonreían mientras miraban a Sukuna, pero antes de que pudieran decir o hacer algo, notaron su cuerpo, 4 brazos, 4 ojos, y una boca en su estómago. Temblaron de miedo, pero no huyeron ya que en el mundo de One Piece no es raro ver un cuerpo como el de Sukuna, bueno, no tan extraño, pero casi tan extraño. Oye, raro. Danos todo lo que tengas encima. El líder de los matones apretó su cuchillo, y con nueva confianza debido a su cuchillo, caminó hacia Sukuna con una sonrisa. El aire estaba lleno de tensión mientras los 2 matones detrás comenzaban a sudar debido al miedo. No tienen un arma con ellos, si el líder pierde, entonces están jodidos, sin mencionar que el raro también tiene 4 brazos, así que debe ser bastante fuerte. ¿Todo lo que tengo encima? Solo un segundo. Sukuna asintió obedientemente, haciendo que los 3 matones soltaran un suspiro de alivio mientras observaban a Sukuna meter su mano en su bolsillo y sacar algo. Aquí está. Desmantelar. Capítulo 3. Desmantelar. Sukuna sacó su mano de su bolsillo, y con una señal de arma, apuntó sus dedos hacia el matón, enviando un corte invisible que se movía mucho más rápido de lo que el matón podría esperar. Splash. ¿Qué? La mitad superior del matón cayó, dejando solo sus piernas de pie con un corte limpio atravesando su sección media, y el sonido de la sangre cayendo al suelo, salpicando por todas partes. ¡Mierda! ¡Corran! Los 2 matones restantes se dieron la vuelta rápidamente, y con desesperación en sus pasos, corrieron hacia la salida del callejón, solo para detenerse cuando ambos cayeron, dejando sus piernas de pie.
Ah, qué alegría estar haciendo lo que amo otra vez. Sukuna sonrió con deleite mientras caminaba hacia la entrada del callejón, pero no antes de ver los puntos que obtuvo por matar a estos 3 matones. El anfitrión ganó 3 puntos. Sistema, ¿cuánto cuesta mejorar la plantilla de Sukuna en un 1%? Sukuna miró los puntos, y le preguntó al sistema al respecto ya que no tenía nada con qué compararlo. El anfitrión puede aumentar el porcentaje gastando 1000 puntos. ¿Eso no significa que tengo que matar a 1000 personas? Sukuna preguntó con un suspiro, le encanta matar, pero si tiene que matar a 1000 personas cada día, le va a tomar una eternidad obtener el 100% completo de su plantilla. Anfitrión, cuantos más pecados haya cometido la persona, más puntos se recompensan. Pensé que ese tipo quería que matara inocentes y creara caos, ¿por qué quiere que mate gente mala? Él solo puede obtener los pecados de estas personas después de que mueren, el anfitrión solo lo está haciendo más rápido. Sukuna se encogió de hombros antes de llamar a su estado. Estadísticas, nombre. Ryomen Sukuna plantilla. Sukuna 5% energía maldita. Grado 4 técnica maldita. Santuario expansión de dominio. Bloqueado, Sukuna cerró la interfaz, y salió del callejón, llamando instantáneamente la atención hacia sí mismo debido a cómo se veía su cuerpo y la sangre en su ropa. Sukuna buscó una tienda en las calles, y después de pedir direcciones, casi todos tenían miedo de hablar con él, unos minutos después encontró una tienda de ropa. Din. Hola, bienvenido a... Antes de que la hermosa mujer pudiera decir algo, un desmantelar cortó a través de su cara, partiendo su cabeza en 2, y salpicando sangre en el suelo. Sukuna pasó junto al cuerpo que cayó al suelo, y buscó algo de ropa, sorprendentemente no había nadie en la tienda, debe ser porque no era una buena. Esta se ve bien. Sukuna se quitó la ropa, y luego se puso su nueva ropa, se veían idénticas a las que Sukuna usó cuando luchó contra Gojo, excepto que había arrancado los lados, permitiendo espacio para su otro par de manos. Sukuna luego fue al mostrador, y sacó todo el dinero de él, sumando solo unas miserables 300 berríes. Sukuna salió de la tienda, y sonrió con sorna mientras observaba a la gente pasar frente a la tienda con prisa mientras lo miraban con miedo y disgusto. Ahora, ¿cuántas personas hay en esta isla? Probablemente suficientes para que mi plantilla se complete. Sukuna sonrió con sorna, y con un pensamiento, todo su cuerpo fue rodeado por energía maldita rojo sangre, una ola de malicia se extendió, y la gente que pasaba se detuvo mientras temblaban. ¿Qué es esta sensación? La gente comenzó a temblar, y miraron alrededor hasta que sus ojos se posaron en Sukuna, quien les sonreía, con un leve impulso de sus pies, su cuerpo se volvió borroso mientras se lanzaba hacia la gente. ¡Bum! La cabeza de un hombre explotó cuando el puño de Sukuna la golpeó, esto sorprendió a los presentes, pero no fueron lo suficientemente rápidos, en cuestión de segundos, Sukuna recorrió toda la cuadra, matando a todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, o animales. Mató a todos de un solo golpe, y esto continuó por toda la isla hasta que Sukuna se cansó de toda la carrera y ataques que hizo. Sistema, ¿cuántos puntos tengo? Sukuna se sentó en una roca, su figura bañada en sangre mientras los alrededores por millas estaban bañados en sangre, y cuerpos con sus cabezas aplastadas. El anfitrión actualmente tiene 10,000 puntos. 10,000 Esto está tomando demasiado tiempo. Sukuna murmuró mientras miraba alrededor, ya habían pasado 3 horas desde que empezó, y la gente que no pudo matar ya había huido de este lugar, hacia los alrededores. Sin mencionar, tiene otro problema al que se enfrenta. Asesino. Prepárate para ser ejecutado por el ejército real. Sukuna miró a los cientos de soldados con armaduras plateadas, con enormes alabardas en sus manos, y espadas en sus caderas, y se sentían mucho más fuertes que el humano promedio. Probablemente han entrenado en un ejército, y ya que este es el mundo de One Piece, es probable que sean mucho más fuertes que un humano promedio. Sukuna suspiró antes de que mucha comida apareciera de la nada frente a él, esto es debido al inventario donde el tiempo está congelado, o no, es decidido por Sukuna cómo funciona el tiempo en el inventario. ¿Qué tipo de abominación eres? El líder del ejército caminó hacia adelante, una luz aguda pasando por sus ojos mientras miraba a los miles y miles de cuerpos muertos sin cabezas.
Sukuna lo ignoró, en su lugar, empujó toda la comida en la boca de su estómago, y al instante la comida fue digerida, permitiéndole recuperar su energía. Aunque su energía maldita no se regeneró a través de la comida. ¿Qué tipo de abominación soy? Realmente no lo sé. Sukuna se encogió de hombros con una sonrisa. No todos nacen iguales, así como no todos nacen de la misma manera. Claro, algunos pueden ser influenciados durante su crecimiento, pero algunos simplemente nacen así. Sukuna nació para luchar, matar, y el poder. Desde que podía recordar, pensamientos de matar siempre han estado en su cabeza, la ley solo le impedía actuar sobre ellos. Hasta que finalmente se liberó de la ley, entonces mostró su verdadero yo, la forma en que nació, como una calamidad para los humanos y todos a su alrededor. Si quería tener una mujer ese día, entonces lo tendría, si quería comer, tomaría comida, y si quería matar, mataría, simplemente nació así. Entonces, te mataré aquí por lo que has hecho, monstruo. El líder del ejército real tomó la espada de su cadera, y brilló a la luz mientras adoptaba su postura. Sukuna sonrió con sorna mientras sentía que su energía se recuperaba por la comida que comió. Se levantó, y puso sus manos frente a él. Obtener la plantilla de Sukuna también le dio su experiencia de combate. Por su apariencia, es diestro, y también usa su pierna izquierda para impulsarse la mayoría del tiempo. Sukuna lo dedujo con solo una mirada al caballero frente a él, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el caballero cargó hacia él. Swoosh. Con una velocidad impresionante de 10 veces la de un humano, el caballero cerró la distancia de decenas de metros en un solo segundo. Sukuna observó y esperó, hasta que el caballero estuvo frente a él. El caballero lanzó su espada hacia él, pero fue en vano. Desmantelar. Capítulo 4. Desmantelar. El caballero líder miró con shock y horror mientras su brazo izquierdo se deslizaba limpiamente fuera de su hombro, la sangre brotando de su hombro y goteando al suelo mientras el dolor asaltaba sus sentidos. ¡Ah! Con un grito áspero, el caballero agarró su muñón, intentando desesperadamente detener el sangrado de su herida reciente, pero aún no había terminado. Sukuna no había acabado con él todavía. Cortar. Sukuna aprovechó la oportunidad para acercarse al líder distraído con una rápida embestida. Su cuerpo se volvió borroso y apareció al lado del caballero, y con una sonrisa, colocó sus dos manos izquierdas sobre su pecho. El caballero abrió la boca para gritar, pero todo lo que salió fueron gorgoteos, mientras el área izquierda de su pecho quedaba llena de cortes en forma de cruz, atravesando su cuerpo, dejando huecos de cortes. Monstruo. El líder caballero miró a Sukuna, y con su última fuerza de voluntad, escupió la sangre en su boca sobre su rostro, mientras sus entrañas se derramaban cortadas en pedazos debido a cortar. ¡Increíble! Sukuna abrió los ojos con asombro. Sabía que los personajes del mundo de One Piece tenían una enorme cantidad de constitución, pero ser capaz de seguir hablando con la mitad de tu cuerpo convertida en carne picada. Eso es verdaderamente especial. Sukuna sintió que sus ojos brillaban al pensar en cuánto más fuerte era Kaido que este don nadie al azar. Solo pensar en ello hizo que su energía maldita malévola cubriera su cuerpo. Ganaste 100 pecados. ¿Eh? Sistema, pensé que solo ganaba pecados al matar gente mala. Maestro Sukuna, Dios considera matar un pecado, así que incluso si el caballero que mataste es bueno, aún así mató a algunos criminales. Eso solo hace mi trabajo más fácil, ¿no? Sukuna se dio la vuelta, su rostro convertido en una sonrisa completamente amenazante, y sin permitir que los caballeros hicieran nada, su cuerpo desapareció del lugar, moviéndose a velocidades que los caballeros no podían ver. ¡Cuidado! Su velocidad es demasiado rápida, formen en formación de esfera. El aparentemente segundo al mando gritó mientras el sudor se deslizaba por su rostro, sus ojos temblaban de ira y tristeza mientras miraba el cuerpo del caballero líder en el suelo. ¿Sí? Los caballeros obedecieron la orden, y de inmediato se colocaron en una formación de círculo, con sus espaldas juntas, intentando lo mejor posible no ser atacados por sorpresa, pero frente al poder absoluto, es inútil. Sukuna sonrió con sorna, apuntó sus dos dedos índices hacia el grupo de caballeros, y sus otras tres manos comenzaron a hacer un sello, mientras sus dos bocas decían una sola palabra. K2X. Un enorme corte invisible es enviado hacia el grupo de soldados, e inmediatamente todos son cortados por la mitad, excepto un solo soldado, el segundo al mando.
Ahora veo por qué Kashimo dijo que el cuerpo de Sukuna es perfecto para el Jujutsu. Sukuna miró sus manos, y sonrió con arrogancia mientras sentía el poder que liberó por un instante, se sentía mucho más fuerte que su simple desmantelar sin cantos o sellos. Si Sukuna puede hacer esto con cada técnica, entonces su fuerza es sin duda la más fuerte en el mundo de Jujutsu Kaisen, pero lástima que Jeje lo debilitó. Tú monstruo, primero mataste a mi padre, ahora matas a mis soldados. Sukuna levantó la vista con sorpresa, y una sonrisa maniática apareció en su expresión al darse cuenta de que mató al padre del chico. Así que al que maté era tu padre. Bueno, era bastante débil para ser un caballero. Sukuna sonrió con deleite mientras observaba el rostro enfurecido del caballero frente a él, con interés. Sukuna preguntó su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Sukuna preguntó con una sonrisa mientras se acercaba al caballero. Mi nombre es Dor. Dor se puso de pie derecho, la sangre de sus soldados cayendo por su cuerpo mientras este se expandía, un pelaje negro comenzó a aparecer en su cuerpo, su rostro se alargó, y sus colmillos se extendieron. Grrrrrrr. Un sonido grave salió de la boca de Dor. Sukuna observó con interés cómo la figura de Dor se expandía, pronto superándolo en altura, la cual era de 7-3 pies de altura, nada impresionante en el mundo de One Piece. Parece que tienes una fruta del diablo, Zoan. ¿Puedo tener la cortesía de saber su nombre? Dor gruñó con ira, pero transformarse en su forma de fruta del diablo no lo volvió estúpido. Comí la fruta, Zoan modelo gato. Bien. Sukuna sonrió con sorna al escuchar eso. Las hienas son reconocidas como depredadores con dientes afilados y gran velocidad al correr, junto con una enorme resistencia. Comer esta fruta definitivamente no es peor que la fruta leopardo de Robluchi. Bueno, te concederé el honor de darte el primer ataque. Sukuna caminó hacia adelante, su cuerpo quedando a solo unos 3 metros de Dor, pero no se podía ver miedo ni vacilación en su rostro. Esto hizo que Dor apretara los dientes con ira. Tú, monstruo, te mataré. Sin dudarlo, Dor usa toda su fuerza, y su cuerpo desaparece de su lugar, el suelo bajo sus patas traseras se aplasta por la fuerza ejercida sobre él. ¡Bum! Dor llevó su mano hacia atrás, y con un apretón de su puño, afiladas garras negras se extendieron de sus patas, lanzó sus garras hacia Sukuna, dejando una luz negra en el aire detrás de él. Muere. Mientras las afiladas garras negras de Dor se acercaban cada vez más a Sukuna, una sensación de pavor se extendió por el cuerpo de Dor mientras sus instintos depredadores tomaban el control de su cuerpo. ¡Bum! Con pánico, Dor pisoteó el suelo, su figura se rompió el movimiento, y luego saltó hacia atrás mientras respiraba con dificultad mientras el sudor se deslizaba por su cuerpo. ¿Qué fue esa sensación? Dor gritó mientras miraba a Sukuna en busca de respuestas, y a cambio, recibió una sonrisa de Sukuna mientras hacía un sello de manos y cantos. ¿De verdad creíste que te dejaría atacarme? Tonto, deberías conocer tu lugar. Sistema, usa todos mis puntos para aumentar el porcentaje de mi plantilla. Capítulo 5. Usando 35,000 puntos de pecado para mejorar la plantilla de Sukuna. Ryomen Sukuna, 5%, Ryomen Sukuna 40%. Refuerzos malditos desbloqueados. Técnica maldita inversa desbloqueada. Cortes de alma desbloqueados. Oh sí. Sukuna gimió de placer, sus ojos se abrieron de par en par mientras sentía la energía maldita llenar todo su cuerpo, de extremidad en extremidad, fortaleciéndolo así como sus reservas. Dor observó con shock como una energía maldita roja visible con contornos negros estallaba desde su cuerpo, convirtiéndose en energía tangible que presionaba su alma. ¡Oh, este poder! Es adictivo. Sukuna apretó su puño, y con cada hueso de su cuerpo, dejó que sus propias células gritaran de alegría ante la sensación de la energía maldita fluyendo por su cuerpo. Nombre. Ryomen Sukuna. Plantilla. Ryomen Sukuna, 40% energía maldita. Grado especial. Técnica maldita. Santuario, corte de alma, expansión de dominio. Bloqueado. ¿Qué tipo de monstruo eres? Dor temblaba de dolor mientras sentía su alma siendo presionada por el peso de la energía maldita malévola de Sukuna, se sentía como cientos de cuchillos y hachas cortando su propia alma. ¿Monstruo? Necesito descubrirlo yo mismo, respondió Sukuna mientras terminaba de sentir crecer su energía maldita, pero su cuerpo aún estaba bañado en su energía maldita, volviéndose más fuerte y acostumbrándose a ella.
Pero ahora, ya no te necesito. Sukuna apuntó su dedo hacia Dor, y con sus propios ojos, ahora podía ver el alma de Dor, junto con una pequeña bola negra en el centro de su alma. Kai con un desmantelar, Sukuna observó cómo el alma de Dor junto con su cuerpo se partían por la mitad, pero la bola negra aparentemente no resultó herida de ninguna manera, ya que cuando se partió en dos, simplemente se volvió a unir y luego escapó hacia el aire. A una velocidad tal que Sukuna apenas podía seguirla con sus ojos, esto hizo que sus ojos se abrieran, pero no era nada comparado con lo que ya había visto en el infierno. Así que así es como las frutas del diablo reaparecen. Sukuna murmuró antes de alejarse de allí, con una sonrisa maniática caminó hacia el área poblada con humanos, y sin piedad, comenzó su masacre nuevamente. Palacio Real, Rey Pot el tercero R rápido. Ese monstruo está matando a todos aquí. El rey del reino Potato murmuró en pánico mientras miraba el Den Mushi en su mano, tenía una cara con gafas también. No se preocupe Rey Pot, enviaré al almirante Kizaru allí en este mismo instante. Desde el otro lado del teléfono, Sengoku el Buda, el mariscal de la marina, tranquilizó al rey con una expresión solemne en su rostro. No tardará más de 10 minutos en llegar, así que solo espere y Kizaru estará allí en poco tiempo, dijo Sengoku mientras miraba a Kizaru sentado en el sofá de su oficina mientras se limaba las uñas con una lima, tenía una expresión aburrida en su rostro, aparentemente no le importaba nada. Sengoku colgó el teléfono, y miró a Kizaru con confusión y enojo. Kizaru. ¿Por qué aún no te has ido? Gritó Sengoku mientras miraba a Kizaru con enojo en su rostro y en su voz. Kizaru se encogió de hombros mientras se levantaba. ¿Por qué tengo que ir? ¿No está Smoker allí? Preguntó Kizaru con confusión mientras ajustaba las gafas de sol en su rostro, su traje amarillo, y un largo abrigo blanco sobre sus hombros, con las palabras almirante en japonés. Emitía un aura de puro poder, como si con un ligero movimiento de su cuerpo pudiera destruir cualquier cosa frente a él. Debe ser por su fruta del diablo y su fuerte cuerpo. Smoker no llegará a tiempo, y sabes que el reino Potato es una fuente importante de alimentos para los dragones celestiales, explicó Sengoku mientras se frotaba la sien con frustración y molestia. Le dolía la cabeza solo de pensar en los dragones celestiales y Sukuna le estaba dando dolor de cabeza. Oh, parece que tengo que ir esta vez entonces. Kizaru suspiró mientras se levantaba del sofá, se giró y salió de la oficina de Sengoku, y luego fue y tomó un log pose que apuntaba específicamente hacia el reino Potato. Suspiró otra misión. Kizaru miró en esa dirección, y con un pensamiento, su cuerpo se convirtió en luz, desapareciendo instantáneamente en el cielo. Sin embargo, lamentablemente tuvo que detenerse ya que no podía girar mientras volaba. Debido a esto, no podía simplemente llegar al lugar en segundos, sino que tenía que tomar múltiples nuevas rutas hacia el reino, mientras navegaba los océanos en el camino hacia el reino Potato. De vuelta con Sukuna Boom. Se escuchó un fuerte estruendo cuando una fila de decenas de edificios fue partida por la mitad por un corte invisible. El corte continuó hasta que no hubo más edificios frente a él. ¡Ah! ¡Ayúdenme! Mi pierna. Sukuna observó cómo los edificios caían, la gente se atropellaba entre sí tratando de escapar, e incluso los niños eran pisoteados. En momentos como este, se sentía mejor que nunca en el mundo. Momentos como este realmente permiten que uno mismo se libere. Sukuna levantó la mirada y observó los escombros de los edificios caer en cámara lenta, personas siendo aplastadas, y niños siendo pisoteados por la gente que huía. Igual que yo, la gente solo se preocupa por sí misma cuando su vida está en peligro. Boom. Se escuchó un fuerte estruendo cuando el tiempo aparentemente volvió a la normalidad, todos los edificios partidos por la mitad cayendo sobre las personas escondidas dentro, y la onda de choque aplastando tanto a niños como a mujeres por igual. El sistema usa mis puntos para mejorar mi plantilla. Sí, maestro, usando 60.000 puntos de pecado para mejorar la plantilla. Sukuna sonrió, pero justo antes de poder hacer algo, sintió una gran amenaza detrás de él. ¿Alguna vez has sido pateado a la velocidad de la luz? Capítulo 6. Boom. Kizaru apareció detrás de Sukuna a la velocidad de la luz, y antes de que Sukuna pudiera moverse, Kizaru lo pateó con su pierna brillando con una luz dorada debido a aplicar los poderes de su fruta del diablo. Uk. Sukuna gimió de dolor mientras sentía cómo sus costillas se rompían, su cuerpo se convirtió en una mota de luz que fue lanzada a través de todo en su camino.
Sukuna se preparó mientras su cuerpo atravesaba casa tras casa, edificio tras edificio hasta que su cuerpo cayó en la playa, a decenas de millas de donde estaba antes. ¡Boom! Sukuna se estrelló contra la arena, creando un profundo cráter que parecía que un meteorito había golpeado el lugar, pero eso no es todo. Sukuna estaba tirado dentro del enorme cráter, con un brazo perdido, y sus costillas rotas. ¡Bastardo! Una sonrisa maniática se abrió paso en el rostro ensangrentado de Sukuna mientras una energía maldita roja envolvía su cuerpo, curando su brazo en segundos, junto con sus costillas rotas o heridas internas. ¿O sobreviviste a eso? Sukuna miró hacia arriba, y sonrió con suficiencia antes de desaparecer del interior del cráter. Su cuerpo reforzado apareció frente a Kizaru, lanzando un golpe hacia él. ¡Bum! Una enorme tormenta de viento tuvo lugar mientras la arena debajo de los pies de los dos salpicaba como agua por la fuerza. Kizaru levantó la mano casualmente, bloqueando el golpe de Sukuna. ¡Oh, qué aterrador! Sukuna chasqueó la lengua con molestia, pero luego se calmó al sentir una corriente constante de energía maldita crecer en su cuerpo. Su destreza física aumentó de forma drástica, junto con 5 nuevas habilidades. Maestro Sukuna, plantilla. Ryomen Sukuna alcanzó el 100% desbloqueado fuga. Desbloqueado Black Flash. Desbloqueado expansión de dominio. Desbloqueado creación de objeto maldito. Desbloqueado corte del mundo. Te daré la opción de huir por un segundo. Sukuna retiró su mano del agarre de Kizaru, rompiendo fácilmente su sujeción. Kizaru observó esto con sorpresa ya que justo ahora ni siquiera podía mover su brazo dentro de su agarre. Los jóvenes de hoy en día sí que son fuertes y aterradores, ¿eh? Kizaru murmuró mientras las gafas de sol en su rostro ocultaban sus ojos. Sukuna simplemente sonrió antes de apuntar su dedo hacia Kizaru, quien inmediatamente se convirtió en luz. ¡Boom! El corte de Sukuna avanzó sin detenerse, partiendo el suelo en un abismo sin fondo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un desmantelamiento normal. Eso fue peligroso. Hace un momento habría perdido mi brazo. Kizaru apareció a 1000 metros de distancia en un destello, sus ojos brillaban con una luz roja mientras preveía el futuro que habría ocurrido si no hubiera esquivado. Sistema, muéstrame mi estado. Sí, maestro. Nombre. Ryomen Sukuna. Plantilla. Ryomen Sukuna, 100% energía maldita. Grado especial técnica maldita. Santuario, corte del alma, corte del mundo, fuga. Otros. Creación de objeto maldito, Black Flash. Expansión de dominio. Santuario malevolente. Siguiente plantilla. 10 millones de pecados. Sugerencia. ¿Ahora por dónde íbamos? Rey Pot el tercero. El Rey Pot estaba sentado en su trono hecho de oro, su corazón latiendo rápidamente mientras observaba a sus caballeros correr por el lugar, asegurando los tesoros y riquezas que había acumulado en décadas de ser el proveedor de comida de los dragones celestiales. Tú. Date prisa. El Rey Pot rechinó los dientes con furia mientras veía su tesoro caer en algunos lugares. Instantáneamente sacó una pistola dorada y le disparó a un caballero en el pecho. ¡Bang! ¡Uk! El caballero cayó sobre su espalda, su visión desvaneciéndose mientras el dolor asaltaba sus nervios en los últimos momentos de su muerte. El Rey Pot sonrió con suficiencia al ver esto, con orgullo en sus ojos. Los otros caballeros observaron esto con los ojos inyectados en sangre, pero eran demasiado débiles para hacer algo al respecto. La única esperanza de usurpar a este rey corrupto era Dor, pero ahora está muerto. ¿Qué están mirando? Vuelvan al trabajo. El Rey Pot gritó mientras observaba a sus caballeros quedarse allí, su rostro retorcido de furia antes de disparar a los pies de un caballero, como un disparo de advertencia de su autoridad. Este tesoro es para el dragón celestial Nilfgaard. Y el pago celestial, si dejan caer un centavo están muertos. Los caballeros apretaron los dientes con desgana antes de reanudar su trabajo, a regañadientes, por supuesto. El Rey Pot sonrió al ver esto, sintiendo deleite en su poder, pero justo entonces, fuga. Yasakani no Magatama. Dos fuerzas enormes colisionaron, destruyendo instantáneamente decenas de millas a su alrededor. La fuerza fue tan grande que se expandió hacia la mitad del reino Potato, envolviendo todo en llamas y explosiones. Gana puntos de pecado. Gana puntos de pecado. Sukuna sonrió con suficiencia mientras seguía escuchando cientos de notificaciones pasar cada segundo, todo mientras disfrutaba la expresión en el rostro de Kizaru, llena de ira y solemnidad.
Parece que tu única ventaja es tu velocidad y fuerza, que admito es más rápida y fuerte que la mía, dijo Sukuna con una sonrisa mientras se limpiaba la sangre de la boca. Es cierto que Kizaru lo supera en velocidad, pero no por mucho a menos que comience a acelerar. Pero no es sorprendente ya que los personajes de One Piece realmente tienen algunas de las mayores capacidades físicas de fuerza y velocidad, sin mencionar a Kizaru que incluso sin su fruta del diablo, está a nivel almirante. Qué amable de tu parte. ¿Quién eres otra vez? Kizaru sonrió antes de levantar su mano en señal de paz. Sukuna observó con confusión, pero sin dudarlo, le dijo su nombre a Kizaru. Mi nombre es Ryomen Sukuna Amaterasu. Uk. De repente Sukuna gritó mientras una luz cegadora que envolvía todo el cielo cubriendo el reino Potato explotó. Sukuna sintió sus ojos arder mientras se derretían por el calor. Maldito seas. Sukuna apretó los dientes antes de apuntar sus dedos hacia Kizaru, sus otras 3 manos comenzaron a hacer sellos, y sus 2 bocas comenzaron a recitar para aumentar su poder. Kai. Una pequeña cuchilla invisible condensada dispara a través del aire a la velocidad de la luz, pero no sirve de nada ya que Kizaru simplemente se mueve hacia un lado, esquivándola fácilmente debido a su visión del futuro. Sukuna abrió sus ojos, y con una técnica maldita inversa curó sus ojos, miró a Kizaru, y sonrió de manera maniática. Será divertido matarte. Capítulo 7. Kai. Sukuna cantó con su boca del estómago, enviando cientos de pequeñas cuchillas invisibles hacia Kizaru. Kizaru fingió miedo mientras apuntaba su dedo hacia los cortes. Swish. Un rayo láser a 28.000 grados y viajando a la velocidad de la luz se encontró con los cortes, explotando instantáneamente en una enorme onda de choque mientras las cuchillas y la luz explotaban en una gran explosión. Es hora de mostrarte al rey de las maldiciones. Sukuna sonrió con suficiencia mientras sus rasgos faciales se retorcían con molestia. Podía matarlo con el corte del mundo, pero no había forma de que pudiera acertarle con la visión del futuro, a menos que, si recuerdo bien, la visión del futuro solo se puede usar cuando el usuario está extremadamente calmado, o algo calmado, pensó Sukuna mientras enviaba un corte hacia un rayo láser. Su figura desapareció, solo para aparecer en el cielo, con una flecha en llamas en su mano, tensó hacia atrás y la lanzó hacia Kizaru. Fuga. Kizaru sintió que sus labios se tensaban, y se convirtió en luz, voló hacia la flecha a la velocidad de la luz, superándola lentamente también, 2 veces la velocidad de la luz, 3 veces la velocidad de la luz, hasta que finalmente alcanzó 4 veces la velocidad de la luz debido a la aceleración. ¡Boom! Un enorme mar de llamas cubrió el cielo mientras la flecha de fuego era atravesada por un rayo láser amarillo, el cual no parecía detenerse mientras volaba hacia Sukuna. Corte del mundo. Sukuna sonrió con suficiencia, y apuntó su mano hacia adelante, mientras su estómago hacía los encantamientos necesarios para ello. Meteoros gemelos. Retroceso. Escala del dragón. Kizaru se detuvo y de inmediato voló hacia el cielo mientras un corte apenas pasó junto a su cabeza, y continuó hacia la isla, la isla, la isla. ¡Boom! Todo el mundo pareció estar temblando mientras la isla del tamaño de 2 estados de Nueva York era partida en 2, sin vista del fondo del mar debido a que el corte del mundo nunca se detiene. Tú. Kizaru se distrajo con la ira, y Sukuna tomó la oportunidad perfecta para su primera oportunidad real de ataque. Con una sonrisa amenazante, sus 4 manos chocaron. Expansión de dominio. Santuario malevolente. Kizaru se detuvo al sentir una presencia rodeándolo a él y a Sukuna, el dominio de barrera abierta que solo Sukuna y Kenjaku lograron dominar, algo que ni siquiera Gojo pudo. Fukuma Mizushi no era como cualquier dominio donde un usuario crea un espacio diferente y luego lo encierra en una barrera. No, Fukuma Mizushi era la cúspide de los dominios. Una pintura de la realidad misma. Splash. Uk. Kizaru gimió de dolor mientras el haki de armadura rodeaba todo su cuerpo, cortes desde todas partes con el efecto de cortar su alma y atacarlo desde todas las direcciones golpearon su cuerpo cubierto de haki. Yata no Kagami. Kizaru juntó sus manos, y la luz a velocidad de la luz salió del dominio de Sukuna, y Kizaru también, pero no sin pagar un precio por no tomarse la pelea en serio desde el principio. Sukuna detuvo su dominio, y una sonrisa apareció en su rostro mientras veía la sangre gotear del brazo izquierdo de Kizaru, o de lo que se suponía que estaba allí.
Usaste el mismo ataque que el llamado corte del mundo mientras estaba distraído, dijo Kizaru con una sonrisa mientras el sudor bajaba por sus cejas. Sukuna sonrió ante eso. Era cierto, el primer corte del mundo solo fue una distracción para distraer a Kizaru, el verdadero ataque nunca fue lanzado por Sukuna. Al tener dos bocas, hizo que Kizaru creyera que solo podía hacer un ataque a la vez, pero después de abrir su dominio, disfrazó su corte del mundo como un corte de aspecto normal que atacó a Kizaru. Y tomándolo desprevenido, logró cercenar su brazo izquierdo limpiamente, no permitiendo que fuera curado jamás ya que el mundo mismo fue separado del brazo izquierdo de Kizaru. Sí, ahora dime, ¿qué vas a hacer ahora que todo el reino está dividido en dos, y a punto de hundirse? Sukuna caminó hacia Kizaru, el suelo bajo sus pies temblando, mientras la isla seguía hundiéndose en el agua a una velocidad alarmante. A este ritmo, se hundiría en unos pocos minutos como mucho. Kizaru sintió que sus dientes se tensaban, pero realmente no había nada que pudiera hacer para evitar que la isla se hundiera, y juzgando lo que hizo el corte del mundo, el corte probablemente llegó hasta el fondo del mar. Está bien, ganas esta vez. Kizaru levantó su mano en señal de rendición, y su boca se curvó en una sonrisa mientras miraba a Sukuna, pero solo recibió una mirada indiferente mientras Sukuna se lanzaba hacia él, aunque un poco más cansado por los cortes del mundo y abre su dominio. Kizaru rápidamente puso su mano frente a él, invocando una espada hecha de luz para bloquear los puños de Sukuna. Black Flash. Sukuna sonrió salvajemente mientras sus dos manos derechas impactaban la espada, agrietándola de inmediato, pero no rompiéndola. Kizaru gimió al sentir su agarre temblar por la repentina explosión de poder en el golpe. Parece que la misión falló. Kizaru miró a Sukuna con ira, nunca había fallado su misión antes, y si lo había hecho, se enojaba mucho por ello, y ahora perder contra alguien que nunca había conocido ni oído hablar, lo enfurecía. Acelerar. Clones. Kizaru, enfurecido, se convirtió en luz, y voló hacia Sukuna a 4 veces la velocidad de la luz, y mientras esto sucedía, diferentes rayos de luz se separaban de su rayo principal, convirtiéndose en haces con la misma apariencia. Sukuna abrió los ojos al ver a 5 Kizaru aparecer del rayo principal, con espadas en sus manos. Los clones de luz se prepararon y levantaron sus espadas para atacar a Sukuna. Meteoros gemelos. Retroceso. Escala del dragón. Sukuna rápidamente envió un corte del mundo vertical, partiendo a los clones por la mitad, junto con las nubes en el cielo, y la existencia misma. Kizaru, que vio esto, tembló, antes de convertirse en un rayo de luz y huir. Sukuna miró hacia arriba, y frunció el ceño con desdén mientras Kizaru huía, dejando solo la destrucción de la isla, y a Sukuna simplemente de pie allí, frustrado por no terminar la pelea. Bueno, lo que sea. Sukuna se dirigió hacia el enorme castillo en el lado izquierdo de la media isla que tiene el tamaño de un país. Rápidamente logró encontrar al rey del país, junto con los caballeros. Por favor, puedes quedarte con el tesoro, solo déjame vivir. El rey Pop el tercero se arrodilló con miedo, especialmente porque Sukuna acababa de repeler o incluso derrotar a un almirante. Incluso el rey Pop el tercero sabía que ni los dragones celestiales podrían salvarlo. Tráeme el tesoro, y rápido. Sukuna se sentó en el trono del rey Pot, y pronto, decenas de caballeros entraron, cada uno cargando joyas y oro en toneladas, junto con espadas doradas o similares. Bien, Sukuna agitó su mano, y al instante, la cantidad de riqueza del rico país de Potato fue almacenada en el inventario de Sukuna. La cantidad debía ser superior a 3.000 millones de berríes. ¿Ese su amable señor, me dejará ir? El rey Pop se arrastró hasta los pies de Sukuna mientras estaba en el suelo, y levantó la mirada para verlo a los ojos. Sukuna sonrió antes de asentir, y el rey Pop inmediatamente se levantó y salió corriendo. Tonto Splash. El rey Pop cayó, cortado en dos verticalmente de arriba a abajo. Los caballeros alrededor se detuvieron con miedo, y justo entonces, la isla finalmente comenzó a hundirse. Rumble. Sukuna desapareció del castillo, y un segundo después reapareció frente a los muelles, donde las olas del océano eran turbulentas debido a la isla partida. Sukuna guardó cada barco allí en su inventario, dejando solo uno para él mismo, junto con suficiente comida para durar a una familia decenas de años, congelada en el tiempo en su inventario.
Ahora, vamos a conseguir mis pecados, chicos. Sukuna se dio la vuelta, y con cantos y señales, envió un corte del mundo a solo 1 metro por encima del suelo, partiendo todo lo que estaba de pie en las dos islas divididas en dos partes. Y con eso, Sukuna abordó el barco entre el océano turbulento. Capítulo 8. Cuartel General de la Marina. Sobre el cuartel general de Marineford, la luz azul proyectaba una capa de sentimientos pacíficos sobre la isla fortaleza, y en medio de la paz, los marines en entrenamiento corrían de un lado a otro entrenando. En la oficina del mariscal de la Marina, Sengoku sellaba los documentos en su mano, miró hacia abajo y alimentó a su cabra con algunos de sus documentos de vez en cuando. Mientras esto sucedía, en el cielo distante, se podía ver un rayo de luz dirigiéndose hacia la isla, pero parecía inestable y tembloroso, como si estuviera a punto de colapsar. Y colapsó. ¡Bum! ¿Qué fue eso? Sengoku se levantó de repente de su asiento y caminó hacia su ventana para mirar hacia los muelles donde los acorazados de la marina estaban atracados. Kizaru. Sengoku miró con shock mientras Kizaru yacía en el cráter que había creado, con su brazo izquierdo desaparecido y ensangrentado debido al impacto contra el suelo, y apenas consciente. Inmediatamente Sengoku llamó a los médicos y luego saltó por su ventana para correr hacia Kizaru. Cuando llegó el cráter ya estaba rodeado por marines en entrenamiento, y algunos vicealmirantes. Kizaru. ¿Qué te pasó? Sengoku usó llave para moverse junto a Kizaru, y preguntó con shock mientras notaba lo afilada que se veía la herida en su brazo. Debió haber sido un espadachín, pensó Sengoku. Oh, qué novato tan aterrador era ese. Kizaru murmuró sarcásticamente mientras apretaba su mano derecha con furia. Parecía calmado, pero estaba temblando por dentro de rabia. Las personas que son tan fuertes como él no simplemente sienten que no tienen nada que perder. Si Kizaru perdiera su mano y ganara, no sentiría ira, sino alegría por derrotar a un adversario, pero siendo tan fuerte como es, y perder un brazo, además de huir, incluso Shanks temblaría de ira. ¿Novato? Sengoku miró a Kizaru como si estuviera loco, y con razón, ya que ni siquiera Sengoku mismo estaba seguro de poder derrotar a Kizaru. Las personas a su nivel realmente no suelen pelear, porque pase lo que pase, pueden resistir el ataque completo del otro con apenas un rasguño. Es por eso que las personas de su nivel tienen que pelear durante días y días para tener un ganador, e incluso entonces, es solo quien pierde su resistencia primero, en lugar de quedar inconsciente. Pronto llegaron los médicos, y rápidamente se llevaron a Kizaru bajo la atenta mirada de Sengoku. Los otros marines alrededor del cráter los observaron irse en shock. Un almirante acaba de perder un brazo y huir, y contra un novato nada menos. Esto sacudirá los cimientos mismos de la marina. ¿Qué están mirando? Vuelvan al entrenamiento. Sengoku miró a los marines en shock, y con un grito enojado, los hizo volver rápidamente a su entrenamiento, dejando solo a él dentro del cráter, junto con algunos vicealmirantes. Tsuru, llama a una reunión. Sengoku suspiró antes de girarse hacia su amiga. Tsuru, una amiga de Sengoku y de todos los ancianos en la marina, también una sabia estratega en la marina. Ella tiene la poderosa fruta del diablo, la fruta Wash Wash, y puede incluso lavar la maldad de un golpe, asustando a gente como Doflamingo Don Quixote, un famoso pirata con una recompensa de 340 millones. Lo haré. ¿Qué piensas de este supuesto novato? Tsuru asintió mientras salía del cráter, solo deteniéndose momentáneamente para escuchar la opinión de Sengoku. Sea lo que sea o quien sea este novato, es un problema. Sengoku suspiró antes de saltar fuera del cráter y caminar de regreso a su oficina. Morgans, esto es increíble. Un fuerte grito se escuchó en el cielo. Un globo aerostático flotaba lentamente, mientras un grupo de aves tiraban del globo de aire caliente. Un enorme pájaro blanco de tamaño humanoide gritó con asombro mientras observaba el video de la pelea entre Sukuna y Kizaru que uno de sus pájaros recolectó con una cámara. Un almirante perdió un brazo, y huyó de una pelea. Esto es una noticia revolucionaria. Morgan gritó con shock, y los trabajadores a su alrededor, aves, solo lo miraban parpadeando. En la batalla entre el mal y el bien. El lado bueno perdió, mientras el almirante justo huyó de la escena, dejando su brazo justo atrás como un trofeo de la fuerza malvada. Morgan gritó de manera poética mientras levantaba su puño en el aire, burlándose de Kizaru levantando su mano izquierda.
Morgan sacó su Dendenmushi y llamó a su agencia de periódicos para comenzar a imprimir el nuevo titular de su periódico. Un Dendenmushi es una criatura similar a un caracol que puede conectarse con otros miembros de la misma especie, al otro lado del mundo, teniendo así el efecto de ser como un teléfono móvil. Incluso pueden proyectar lo que ven en el aire o en un objeto, y debido a su eficiencia, son utilizados por casi todos. El nacimiento de un nuevo emperador. Morgan comenzó a escribir su titular, mientras también imprimía la imagen de Kizaru perdiendo su brazo, y la isla siendo partida en dos por una fuerza invisible que Sukuna envió. Pero lo más importante, la primera imagen del periódico era Sukuna, de pie en el suelo, y sonriendo con suficiencia mientras cruzaba un par de sus brazos, y dejaba su otro par colgando. Mostrando sus tatuajes negros y dos rostros, junto con la enorme boca en su estómago, dándole un aire intimidante, y un toque de estilo. ¡Perfecto! Sukuna en un enorme barco navegando en el tranquilo océano, Sukuna se recostaba en una silla de sol, un mechón de cabello en su rostro, y sus brazos bajo su cabeza, descansando pacíficamente, como si no hubiera hecho nada malo. Han pasado 3 horas después del incidente de la isla, y ya ha escapado de la situación del océano turbulento por decenas de millas desde la isla, y ahora está descansando ya que la pelea le quitó mucho. Mientras Sukuna descansaba, un pequeño barco se acercaba hacia él, y encima de este pequeño barco, una chica de unos 17 años se acercaba lentamente hacia el barco, intentando esconderse. Este barco parece muy rico, jeje. La chica bajó la capa, se rió felizmente, y sacó una cuerda con un gancho en el extremo, la cual lanzó hacia el barco, enganchándose a él, y pudiendo trepar. El sonido del gancho clavándose en el costado del barco fue escuchado por Sukuna, y se despertó enojado. Una de las cosas que más odia es cuando lo molestan, o lo despiertan de su sueño. Una de las razones por las que se convirtió en asesino, fue que un día sus padres lo despertaron, y simplemente estalló, y sin piedad, los mató a sangre fría, sin un ápice de remordimiento. Más vale que sea una mujer o no será bonito. Capítulo 9. Sukuna caminó hacia el lado del barco y notó el gancho en el borde. Miró hacia abajo al lado del barco y, efectivamente, había una mujer cubierta por una capa negra, escalando hacia el barco mientras temblaba de miedo ante la idea de caer. Wey, si no es una mujer. Nami se congeló cuando una voz profunda se escuchó justo encima de ella, lentamente miró hacia arriba y forzó una sonrisa en su rostro, y con ojos temblorosos, sintió como si una cantidad ilimitada de malicia estuviera encima de ella. Presionando su alma, se sintió aún más asustada de esta voz de lo que estuvo con Arlong. Hola allí jejeje. ¿Sabes cuál es el camino al reino de la papa? Nami, tan astuta como siempre, rápidamente logró inventar una mentira inteligente y preguntó por direcciones a la isla más cercana en el área de este mar, y como siempre funcionó. ¿Reino de la papa? Oh. ¿Estás hablando de ese reino? Sukuna se rascó la barbilla con confusión, y justo entonces Nami finalmente notó cómo se veía él. Abrió mucho los ojos y casi soltó la cuerda del susto, pero debido a que había estado rodeada de hombres pez, estaba acostumbrada a personas de aspecto extraño. Ese sí. El reino de la papa, ¿puedes decirme las direcciones? Dice Nami mientras sus ojos miran incontrolablemente el doble rostro de Sukuna, sus 4 brazos, y la boca en su estómago junto con las marcas negras encima de él. Bueno, si realmente quieres saberlo, entonces está destruido, pero puedes quedarte en este barco conmigo, bebé. Sukuna sonríe mientras mira hacia abajo, sus 4 ojos conectándose con los ojos de Nami, llenos de miedo ante sus palabras de hace un momento. Ella rápidamente comienza a respirar más rápido, pero logra calmarse rápidamente. No gracias jejeje, solo voy a ir a la siguiente isla entonces, adiós. Nami rápidamente agitó su mano y se deslizó por la cuerda, pero justo antes de que pudiera saltar a su pequeño bote, un slash invisible pasó junto a su cabeza, cortando algunos mechones de cabello, y su bote por la mitad. ¡Bum! El bote se hundió, mostrando finalmente el corte aparentemente sin fondo en el océano. Unos segundos después, el agua finalmente llenó el hueco, ante los ojos de una Nami choqueada y asustada. ¿Por qué intentaste huir de mí, bebé? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? Nami comenzó a temblar, y antes de que pudiera decir algo, Sukuna agarró la cuerda y la jaló hacia arriba, enviando a Nami al aire con un grito agudo saliendo de su boca. ¡Ah!
Nami soltó un grito mientras su cuerpo volaba hacia el cielo, a unos 20 metros por encima del barco, y con miedo miró hacia abajo, sus ojos captando a Sukuna mirándola con una sonrisa en su rostro. Nami cayó desde el aire y se preparó para el impacto, pero no sintió su cuerpo golpeando el suelo, en cambio, sintió 4 brazos suaves envolviéndola en su abrazo. ¿Eh? Abrió los ojos y miró hacia arriba, solo para ver a Sukuna sonriendo gentilmente mientras la sostenía en un agarre de princesa. Quizás no es tan malo como pensé. Pensó Nami con alivio, pero antes de que pudiera pensar más, Sukuna se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la cabina, donde una enorme cama esperaba, y Nami comenzó a temblar de miedo otra vez. ¿Qué estamos haciendo aquí con una cama? Preguntó Nami mientras su voz se tensaba por el miedo. Miró hacia arriba a Sukuna con esperanza de que esto no fuera lo que ella estaba pensando, pero su esperanza se rompió rápidamente cuando la sonrisa gentil de Sukuna se convirtió en una amplia sonrisa maniacal. Esto va a ser divertido, Nami solo gritaba ya que no podía hablar, y seguía golpeándolo, todo en vano. Mientras esto sucedía, dentro de la oficina de Sengoku, él vio un periódico, lo cual lo choqueó y lo enfureció. Este bastardo de Morgan. Los marines que pasaban frente a la oficina de Sengoku se detuvieron antes de reanudar su caminata como si fuera algo cotidiano. Sengoku miró fijamente el periódico frente a él, y estaba choqueado de ira por esto. Nunca le dijo a Morgan que difundiera esto al mundo, ¿y cómo lo supo tan rápido? Con ira, sacó un Denden Mushi de debajo de su escritorio y llamó a Morgan. En segundos, la llamada fue aceptada. Morgan al otro lado sonrió mientras apartaba el teléfono de su oreja para no lastimarse por el fuerte grito. ¿Qué pasa, Sengoku? Preguntó Morgan con una sonrisa. Sabía por qué lo había llamado, pero no le importaba. El mundo debía conocer esta noticia emocionante. ¿Por qué difundiste esta información? Te dijimos que no lo hicieras. Sengoku hervía de ira mientras sus dientes rechinaban entre sí. Técnicamente Morgan podía publicar cualquier noticia que quisiera, pero entonces sería asesinado por el gobierno mundial. A cambio, había hecho un trato de no difundir información que pudiera dañar la imagen del gobierno mundial o la marina, y la marina o el gobierno mundial lo dejarían en paz. Bueno, sería una lástima ya que esta noticia es impactante. El mundo merece saberlo. Morgan sonrió mientras miraba el periódico terminado en sus manos. Solo le tomó 1 hora crear decenas de millones de periódicos en todo el mundo desde diferentes ubicaciones y diferentes islas. Le tomó aún menos tiempo ya que distribuyó cada periódico con sus pájaros de noticias, que están repartidos por todo el mundo, entregando periódicos por 100 berríes. Sengoku dejó de hablar y colgó el teléfono con furia. Justo entonces, el teléfono sobre su escritorio sonó, y ya sabía quién lo estaba llamando. Levantó el Denden Mushi, y el rostro del caracol se transformó en el rostro de un humano. Sengoku, dime cómo sucedió esto. Una voz profunda salió del caracol, y Sengoku suspiró mientras escuchaba la pregunta de Jai García Saturn. Uno de los 5 ancianos de los dragones celestiales. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.